También en el Moodle vamos a tener una, esta presentación donde tenemos todas las propiedades, bueno, no todas, sino algunas propiedades por familias, no específicos, sino por familias. ¿Para qué? Para hacer, digamos, una selección bastante general de los aceros que requerimos. Entonces, fíjese que, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es el comportamiento a los diferentes medios que hemos visto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tenemos los aceros de baja, de media aleación, la familia de los aceros aliados, la familia de los aceros al carbono, la familia de los aceros inoxidables y la familia de los aceros para herramientas. Y entonces fíjese que mire que si yo tengo un ácido fuerte, es decir, un ácido eh, de pH 2O hacia abajo, entonces mire que ninguno es IA inaceptable, es decir, ninguno de ellos me va a servir. ¿Sí? El único que me va a servir es el acero inoxidable, ¿sí? Y en estado aceptable, ni siquiera excelente. Entonces, si yo estoy seleccionando, voy a hacer un reactor que contenga un ácido sulfúrico concentrado, pues obviamente mire que ninguno de acero no me va a servir. El acero inoxidable me sirve aceptable. ¿Qué quiere decir? Que yo voy, si yo hago eso de ese material, en algún momento, ¿sí? En un tiempo corto, eso se va a dañar. Entonces, en otras palabras, ya no me sirven los aceros inoxidables, tengo que irme a otro material, ¿sí? Pero si fuera un ácido débil, es decir, de pronto el mismo ácido sulfúrico, pero ya no concentrado, sino diluido, que entonces tiene un pH por encima de 2 a 7, recuerden, entonces tenemos que es aceptable. ¿Qué quiere decir? Ah, que yo entonces sí podría construir el reactor con eso, si tuviera una ciudad ahí. Bases fuertes, UL, uso limitado. ¿Qué quiere decir? Que sí lo puedo utilizar, pero se le va a dañar en algún momento. Cuando yo tengo uso limitado, generalmente es cuando yo necesito un material que va a trabajar durante cierto tiempo, es decir, no vida eterna. Entonces, no, el proyecto, yo voy a hacer ese reactor y realmente estoy en un pozo petrolero que en 2 años se daña y entonces, pues en 2 años esa vaina ya se me va a convertir en chatarra. Entonces yo determino de pronto con uso limitado o con aceptable, ¿sí? Claro, allá hay unos parámetros de diseño por corrosión mucho más grandes, pero simplemente esto de uso limitado de aceptables para esos casos. Entonces, fíjese que aquí yo podría empezar a seleccionar esos aceros según la resistencia a la corrosión en estos ambientes específicos. Módulo Ayunk. Entonces, fíjese que aquí tenemos también los rangos y volvemos por familias. Aquí ya está un poquito más determinado. Tenemos la familia de las herramientas, tenemos la familia de los inoxidables, tenemos los de alta, los de media y los de media y baja aleación, los de alto, los de medio y bajo carbono. Entonces, fíjese que por módulo Ayun, si yo requiero, por ejemplo, un material para hacer un molde, eh, para un proceso de conformado y algún otro material, entonces yo necesito un módulo Ayun altísimo, es decir, yo necesito que ese material no se deforme elásticamente tanto. Y usted me dirán, profe, pero espere un momentico. Resulta que cuando yo estoy haciendo eso, hay un esfuerzo de compresión. Pero entonces recuerden también que este material es isotrópico, es decir, que las deformaciones van a ser muy parecidas en las 3 dimensiones, es decir, el módulo de Young es igual al módulo de compresión. Entonces, por eso yo podría utilizar en este caso el módulo de Young. Y entonces, fíjese que entre esos podría tener un acero de bajo carbono, según esto, o un acero, ¿sí? Para herramientas, donde necesito un módulo de Joule altísimo. Perfecto. El límite de fluencia, aquí tenemos, eh, aquí el límite de fluencia, lo mismo. Entonces, el límite entre la deformación elástica y la deformación plástica, ¿sí? Y mire, tenemos límite de fluencia hasta 2810 para los aceros para herramientas. O tenemos un límite de fluencia muy bajos, es decir, que rápidamente se forman plásticamente, 392. Y entonces aquí ustedes también podrían empezar a seleccionar el material. Tenemos el límite de la fatiga, ¿m?
Mire que más o menos la gran mayoría de los materiales tienen un límite, de los materiales ferrosos tienen un límite de la fatiga muy parecido, el único es el de bajo carbono, ¿sí? Tenemos la dureza, obviamente el acero para herramientas es el que me va a dar mayor dureza, esta dureza está en Vickers, y obviamente el más blando es este. Fíjese que en general, digamos, la gran mayoría de los aceros, a excepción del bajo carbono, tienen una dureza muy similar y básicamente el único que tenemos de alta dureza es el acero para herramientas, por eso es para herramientas, ¿sí? Tenemos la tenacidad de la fractura del KIC, recuerden, en presencia de grietas y láminas delgadas, y entonces mire que aquí sí no hay como un patrón, o sea, ¿sí? Fíjese, el acero inoxidable, o sea, tiene una tenacidad de la fractura muy baja hasta muy alta, mire, mientras que los otros, digamos que están. Mire que las tenacidades de la fractura aquí son 14, 27, 12, o sea, tampoco es que sean tan bajas, ¿no? La elongación, en general, como son materiales metálicos, la elongación no va a ser, sí, hasta el 70% en el mejor de los casos. No es como un polímero que tengo elongaciones de 300, 400%, ¿no? Y mire que aquí, en general, tengo materiales que son muy frágiles o que tienden a ser frágiles, sí, hasta materiales muy dúctiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Fíjese que dentro del más dúctil está el acero para, digamos, el acero inoxidable. El acero de bajo carbón también hemos dicho que es de los más dúctiles que hay, mire, 47, mucho más que estos otros. Tenemos coeficiente de expansión térmica, recuerden con la temperatura cuánto se expande, pero en general miren que la gran mayoría de los materiales tienen, los metales, recuerden que los metales tienen unos coeficientes de expansión térmica muy pequeños y mire que en general tenemos de 20 hacia abajo. Máxima temperatura de servicio y aquí sí miren esto interesante. Mire que para la gran mayoría de los aceros de baja y media aleación y no, digamos, de bajo carbono, medio y alto carbono, mire que las temperaturas máximas de servicio 340, 350 máximo, ¿sí? Cuando ya las de media y alta aleación ya me dan unas temperaturas más altas. Y para el acero para herramientas tenemos unos usos aquí como bastante específicos. Mientras que el acero inoxidable ya tengo temperaturas tan altas como 1170. Capacidad calorífica, esto pues digamos que mire que los números son muy parecidos para todos. Allí no hay mucho por escoger. Y el precio, ahí es donde vamos. Porque hemos hablado que los aceros son los materiales más versátiles y que su precio es el más bajo. Fíjese lo importante aquí. Mire el precio de los aceros al carbono. Mire que sus precios son muy bajitos. Y mire toda la cantidad de propiedades que me dan esos aceros, esos tres primeros. ¿Sí? Entonces, fíjese que por eso yo puedo escoger a muy bajo costo unos aceros con propiedades más o menos interesantes, propiedades mecánicas, ¿no? Las químicas sí no tanto. Pero mire que ya se me trepa el precio, por ejemplo, en un acero para herramientas o un acero inoxidable, ¿sí? Es decir, mientras esto vale 0.5, esto vale 17, es decir, 17 por 2, 34 veces más. O este 91, 180 veces más que en comparación de un acero por acá. Obviamente esto da porque pues por los elementos de aleación, el cromo, el níquel, el vanadio, el tungsteno, el molibdeno son elementos muy costosos, entonces en la medida que yo estoy incrementando más la proporción de esos elementos de aleación aquí, obviamente el precio se me sube. Entonces digamos que cuando hablamos de la versatilidad y el bajo costo de los aceros, realmente nos estamos refiriendo por aquí, es decir, aceros al carbono y aceros por ahí de baja y de media aleación. Y básicamente estas son las tablas que nos van a servir para seleccionar aceros. Y ya vamos a hacer algunos ejercicios con la tabla de propiedades y en función de eso vamos a ver qué tipo de acero nos serviría. Fíjese que estos son familia, ¿no? ¿Sí? Ya
entonces sería una primera aproximación para llegar al material. Entonces, cuando yo voy digamos que tengo esa tabla de propiedades o tengo los requerimientos muy específicos, entonces podría utilizar estas tablas para más o menos definir cuál es la familia de materiales que me sirven. Sin embargo, muchas veces, o mejor dicho, lo que yo recomiendo para empezar el proceso de selección es por las propiedades químicas, porque fíjese que estas sí son bastante diferentes. Entonces, digamos, no, es que yo requiero un acero inoxidable para ácidos débiles, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí, o un acero, qué pena, no un acero inoxidable, sino un acero para ácidos débiles. Ustedes vienen a esta tabla y básicamente el único que les va a servir es el acero inoxidable, ¿sí? Ya salieron todo el resto. Entonces, digamos que dentro de las propiedades, quizás la que más va a limitar muchas veces y va a seleccionar una familia de aceros, va a ser esta de las propiedades químicas. Si sirven todos los aceros, por ejemplo, mire, solventes orgánicos, excelente todo, o de pronto necesito aceptable, entonces, por ejemplo, en agua fresca, mire que me sirven todos aceptable y excelente, entonces ya vamos a empezar a seleccionar después por las propiedades específicas que requiera ese componente.